mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, y ya es una costumbre arraigada, laboralmente hablando, hoy comienza la semana. Por lo tanto, hablo de el lunes 19 de agosto del año 2024. Estuve pensando, o he estado pensando estos últimos días, quizá un poco más de una semana, sobre esta tragedia que afecta a cientos de familias en la ciudad de Chalco, en el municipio del mismo nombre, contiguo a la Ciudad de México. He decidido tocar el tema hoy a raíz de las inundaciones que se han registrado ya en la Ciudad de México, un día sí y el otro también. Si bien es cierto que las lluvias o la precipitación pluvial ha sido importante, sin embargo, la tragedia de ver vehículos inundados que se los lleva la corriente, en algunos casos como en Chalco, las aguas negras invadiendo colonias, los hogares de cientos o quizá miles de personas, sacándolos en lanchas, y la autoridad y la ayuda brillando por su ausencia. La primera pregunta que empezó a rondarme desde hace quizá unos 10 días es: ¿dónde está la ayuda que era una norma ya establecida desde hace decenios en nuestro país? Incluso había un fondo, un fideicomiso, el Fonden, que específicamente se le asignaba fondos por parte del Congreso para situaciones de emergencia o de desastres naturales como estos. Y era también costumbre que las autoridades y el gobernante, el presidente de la República, asistiera a la brevedad posible, en algunos casos al día siguiente, y no se diga de los presidentes municipales o el gobernador del estado respectivo, y llevando recursos desde garrafones de agua, un equipo completo o varios equipos completos de la Secretaría de la Defensa, del plan DN3, con comidas portátiles, etcétera, etcétera. Imágenes que usted debe recordar en este momento. Sin embargo, esta vez las cosas han ido o han transitado por un camino muy diferente. Ni la gobernadora del Estado de México, esta señora cuyas limitaciones intelectuales rayan casi en el retraso mental, simplemente no sé si usted la escuchó en un video muy corto que apareció en Twitter antier o ayer, y su dificultad para ligar, deje usted, frases con sentido, palabras con sentido, exhiben las limitaciones graves de esta persona, las cuales fueron evidentes desde que estuvo en la Secretaría de Educación Pública, y sus habilidades fueron exhibidas cuando fue presidente municipal del municipio de Texcoco, como parte de este grupo delincuencial del clan de Texcoco, donde los dirigentes o los que manejaban o manejan ese grupo, un señor de apellido Martínez y Horacio Duarte, que creo que hoy es secretario de gobierno en el gobierno del Estado de México. Decía pues que la presencia de autoridades ha sido nula, y a cientos de personas, sus familias completas, además de haber perdido prácticamente todo su patrimonio, vehículos, enseres domésticos, mobiliario, pero deje usted eso, tratar de sobrevivir y atender a niños, a bebés, en condiciones donde las aguas negras rebasan metro, metro y medio quizá, la fetidez, ya lo que amenaza una serie de enfermedades, particularmente en los menores,
dice uno, ¿qué ha pasado en México en 5 años, 10 meses para que el gobierno federal y específicamente el presidente de la República, y ahora que andan de manita sudada con la presidente electa, ¿ya? Andan en la pachanga, que sí que por acá, en Nuevo León, en Jalisco, en esto que el otro, y de Chalco y de la tragedia en la Ciudad de México nadie habla? Una de las preguntas que le decía a usted hace un momento, que me daba vueltas en la cabeza, es ¿por qué no ha habido o no ha fluido una mínima ayuda a esta parte de la geografía mexiquense? Y también, ¿a qué se debe este encharcamiento, esas inundaciones que rayan en tragedia en la Ciudad de México, no se diga nomás en el municipio de Chalco? ¿A qué se debe? Y la explicación es muy sencilla. Antes, con los neoliberales, con aquellos que se robaban todos los recursos, había recursos, valga la redundancia, para estar allí presentes apoyando a las familias, sea proporcionándoles desde garrafones de agua, comidas calientes, recursos para, desde el punto de vista de la infraestructura, para desfogar el agua acumulada. Pero esto que se ha visto hoy no tiene parangón en los años o en los gobiernos anteriores. ¿Y a qué se debe?, preguntaba. A que todos esos recursos, en primer lugar los del Fonden, los tomó el gobierno federal para ir a dilapidarlos a esos barriles sin fondo que son Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto AIFA, aquí en Santa Lucía, que era una base militar, y también en Petróleos Mexicanos. Hacia allá se han ido y han sido dilapidados billones de pesos, es decir, millones de pesos. Esa es la razón por la cual el metro está en condiciones desastrosas, la infraestructura en las estaciones y en las vías igualmente, esta situación de los drenajes en la Ciudad de México, que no hay recursos para poder limpiar o desasolvar previo a la temporada de lluvias. Y dice uno, está bien eso, sabemos de la propensión del bulto a tirar dinero por billonadas, no solo millonadas, billonadas en proyectos que son más ocurrencias que proyectos de inversión pública. Pero dice uno, ¿a qué se debe esa falta de apoyo moral, si gusta usted, a estas personas, a esos miles de capitalinos que no pueden trasladarse, que tienen que pasar horas y horas y horas para que baje el agua, pueda funcionar los autobuses, etcétera? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que perdieron, lo que se llama en la jerga de los seguros, pérdida total? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién se ocupa? ¿Quién ha planteado siquiera algún mecanismo para apoyar a esas personas en esta tragedia y apoyar a los chalquenses o a los habitantes de ese municipio? ¿Quién? ¿A qué se debe que no han merecido una sola palabra de la anticientífica, que en una muestra de su ignorancia gramatical nos quiere decir incluso cómo debemos referirnos a ella? ¿Acaso también nos va a decir que debemos decir estudianta, amanta, convocanta, conferencianta? Pero no ha aparecido por ahí. Ya no viaja en aviones de línea, ahora van en uno de los poderosos Grumman de la Secretaría de la Defensa, en un acto sumamente irresponsable de volar los dos en la misma aeronave, el presidente constitucional y la presidente electa.
La pregunta ahí queda para usted, no solo para los que votaron por Delfina, los que votaron por la anticientífica en la elección más reciente, esta del 2 de junio, que votaron por los diputados federales de Morena, que votaron por los presidentes municipales de Morena, que votaron por los alcaldes aquí en la Ciudad de México, que no alcanzaron en la Asamblea Legislativa la mayoría calificada y tuvieron que hacer una serie de trampas ahí para acercarse, pero no pudieron tampoco alcanzar la mayoría calificada. ¿Por qué ante esta situación, ante este desprecio mostrado por el gobierno federal hacia la tragedia evidente? Recuerden el caso de Acapulco, por ejemplo, con el huracán Otis, que todavía no se recuperan las miles de familias, si bien la industria hotelera ya está en una capacidad de recibir quizá a 2/3 partes de su capacidad instalada en términos del número de cuartos o de habitaciones, etc. Pero deje usted la frialdad y la miseria humana del bulto y de la anticientífica. Pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Aquella organización que se armó para llevar bienes de todo tipo, apoyos a Acapulco, ¿por qué aquí a Chalco nada han llevado? Para no exhibir a estos gobiernos ruines, miserables de Morena, aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿De eso se trata? Es decir, ¿dónde está? O sea, hemos visto algunas lanchitas de la Cruz Roja, pero no se compara con las colectas públicas que convocaban y esto, absolutamente nada. ¿A qué nivel ha llevado la cuarta transformación de miseria humana, de ruindad, con semejantes en desgracia? La temporada de lluvias va a continuar todavía y seguiremos viendo los peores ejemplos de una autoridad irresponsable que ha quitado recursos fundamentales para una ciudad como la Ciudad de México y para municipios contiguos a la Ciudad de México. Por eso tenemos las condiciones en las que hoy los noticiarios no dejan de mostrarnos en la mañana, en la tarde y en la noche. Qué miseria humana y qué ruindad del que está a punto de terminar su gobierno de destrucción, pero también qué miseria humana y ruindad de la que está a punto de comenzar su gobierno este 1 de octubre. Por eso dicen algunos con coraje, pero enojados justamente, disfruten lo votado, porque también esos ciudadanos tienen parte de la responsabilidad de la situación que hoy enfrentan. Termino diciendo esto. En la Ciudad de México vienen votando por esos corruptos, sinvergüenzas, incapaces, ineptos, desde 1997, cuando le dieron el voto a ese hombre mediocre, cobarde, sacatón de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí están los resultados por no saber votar por el partido y por los candidatos correctos. Muchas gracias y lo espero mañana aquí en este espacio, La Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.